Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Corría el año 2004, 2005, por allá. Radio City tenía ya 2 años al aire y a través de noticias nos enteramos de la existencia de un experto en seguridad que se llama Hugo Acero. Y le preguntábamos como gran cosa en aquellas épocas, Córdoba, cómo Colombia había salido de todo el tema de la criminalidad, del narcotráfico, matando bombas a gente, de las bombas. También a candidatos. Y también, sobre todo, magnicidios como el de Carlos Galán. Hugo trabajó en una época muy cercana al exalcalde Jaime Nebot. Ahora sé que lo está haciendo con el municipio de San Borondón. Ya es una voz conocida aquí en Radio City. Es una voz muy conocida aquí en Radio City, pero sabe de la realidad ecuatoriana. El día de ayer, Ronald y yo pedíamos a gritos que lo llamáramos a él para que nos diga cómo salimos de esta, Hugo. Buenos días. Guillermo, buenas tardes. Buenos días, para mí buenas España. ¿Dónde estás, Hugo? Está en España, dice. Está en España, ok. Sí. ¿En qué parte de España estás, Hugo? Estoy en este momento en los Pirineos, cerca a Francia. Uy, qué rico, ahí por San Sebastián. Por qué linda arriba. Vida. Qué buena suerte. Pero Hugo, vamos al grano. ¿Cómo salimos de esta, Hugo? Ayer el magnicidio de Fernando Villavicencio nos ha conmovido a todos. No sé si es o no es comparable, no es el momento de verlo con lo de Carlos Galán, pero nos ha tocado las fibras a todos, me imagino como lo hizo en su época en Colombia. Pero la pregunta de cajón para ti, un experto de seguridad, sé que no es de un día para otro, pero ¿cómo salimos de esto? Bueno, lo primero es que sí, se está pasando por una etapa muy parecida a la que Colombia estaba viviendo a finales de los 80 y comienzos de los 90. No fue solamente el asesinato del candidato Luis Carlos Galán, sino también de otros 3 candidatos presidenciales que para esos periodos fueron asesinados, además de periodistas, políticos y académicos. Un reto que nos impuso precisamente el narcotráfico en ese momento. Y desde luego yo creo que la experiencia de alguna manera sirve. Yo creo que ahí se reaccionó de manera un poco también lenta, porque lo que crea, como lo acabas de mencionar, es primero zozobra, mucha zozobra, a veces miedo y mucha incertidumbre sobre lo que puede realmente suceder hacia adelante. Entonces, con el correr de los años, los meses, cuando sucedían estos casos, lo que realmente funcionó fue una respuesta de Estado. Hoy el presidente Lasso, desde luego, decreta el estado de excepción, un nuevo estado de excepción en el caso de Ecuador, y este es un problema que no solamente corresponde enfrentarlo al presidente de la República, desde luego él tiene una responsabilidad, sino es una responsabilidad estatal. Es que aquí lo que está en juego es la estabilidad y continuidad, si se quiere, y gobernanza o gobernabilidad del Estado ecuatoriano. O sea, lo que se pone en entredicho es si el Estado realmente tiene la capacidad para enfrentar a estas organizaciones criminales. Y ese es precisamente uno de los elementos a tener en cuenta, y que lo que se esperaría es que haya una respuesta estatal, una respuesta en donde de manera conjunta, ya sin diferencias, de manera conjunta el Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo presenten salidas al país, pero no solamente las presentes, sino que además convoque a los distintos sectores económicos y sociales de Ecuador, a los gremios. Este es un problema de nación. Aquí estos no se enfrenta única y exclusivamente con decisiones del Ejecutivo, se requieren acciones contundentes del Estado y la participación activa y dinámica de los distintos sectores sociales, porque aquí lo que está en riesgo es la estabilidad democrática y al mismo tiempo la tranquilidad de todos los ecuatorianos, en general de todos los ecuatorianos. Hugo, Ronald Córdoba te saluda. Bienvenido aquí, gracias por atender la llamada de Radio City. Hugo,
nosotros, los ecuatorianos, nos sentimos tan afligidos, consternados. Como decía Guillermo, nos ha tocado lo más profundo de la fibra lo que acaba de acontecer. Yo decía que hay un antes y un después de la muerte de Villavicencio. Pero lo que sucede, Hugo, es que el Ecuador se encuentra tan deprimido porque cree que la narcopolítica, la corrupción está clavada, enquistada, como cáncer metido en el Estado. Entonces, ¿cómo salir de eso? ¿Cuál es el doctor que necesitamos? ¿Será que necesitamos, será que necesitamos una dictadura, o un mano firme, un hombre con pantalones que trabaje solo, que trabaje con un círculo cercano de seguridad para que pueda poderle meter quimioterapia al Estado para sacarnos de la situación en la que nos encontramos, Hugo? Pues la verdad que es como decía, esta es una decisión mucho más allá de una sola persona. Colombia ha pasado dos momentos, digamos, a finales del siglo pasado, dos momentos en donde al interior y al exterior del país se consideró que Colombia era un Estado fallido, un Estado que no gobernaba, un Estado que no controlaba el territorio, un Estado que no podía garantizar la seguridad ni el bienestar de los ciudadanos. Era un Estado fallido y en donde las organizaciones criminales, como sucedió finalizando el siglo pasado y comienzos de llegaron a colocar en jaque a toda la sociedad. Colombia llegó a tener un momento en donde nosotros los ciudadanos no podíamos salir de las ciudades, no otras ciudades porque éramos secuestrados. Llegamos a tener cerca de 4.000 secuestros anuales y eso era atemorizante. Ya salir a la calle o salir a determinados sitios, inclusive cerca de Bogotá, ya era completamente imposible determinada hora porque podía uno ser secuestrado. Entonces, ese dominio territorial que llegaron a tener las organizaciones criminales, llegaron a cuestionar el Estado. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues desde luego tuvo que darse un vuelco total, y eso comienza no solamente con el presidente Álvaro Uribe, sino el anterior presidente, el presidente Andrés Pastrana, que logra unas alianzas estratégicas con los Estados Unidos y países europeos que logran fortalecer todo el tema de inteligencia e investigación criminal del país, en donde los mejores oficiales fueron formados y se comenzó a atacar este tipo de estructuras durante los 90 y finales del siglo pasado de manera contundente. Pero hubo decisión política, precisamente de gobernantes y de los distintos sectores. Esto no fue solamente el poder ejecutivo, como digo, también allí participaron las cortes, participaron los jueces y participó un sector importante también del Congreso. Eso por un lado. Y por otro lado, en lo que acabas de mencionar respecto a que existen grupos políticos cooptados por la criminalidad. En Colombia también sucedió eso. Desde finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, sectores independientes, académicos independientes, comenzaron a mostrar las alianzas que existían entre poder político y mafia, entre poder político y narcotráfico, entre poder político y paramilitares. Y eso llevó a que cerca de 60 congresistas fueran juzgados y en su gran mayoría terminaron en la cárcel. Por esas investigaciones. No fue solamente un esfuerzo de una persona, fue también de una sociedad civil y de unos que desde afuera comenzaron a investigar esas alianzas que existían entre el poder político y las mafias, y eso llevó a que se develara precisamente esas alianzas y de alguna manera se lograra otra vez recuperar cierta legitimidad en algunos sectores políticos del país. Y que de alguna manera también hubiese un apoyo a las acciones contundentes del Estado hacia la criminalidad. Este no es un proceso lento, no es un proceso rápido, esto requiere, desde luego, acciones contundentes de todo el Estado, pero requiere también persistir un equipo de todo el Estado con la participación de la sociedad civil, porque es que aquí jugó un importante los sectores privados. Si bien es cierto, Pastrana logra una alianza importante con los Estados Unidos a través del Plan Colombia,
Colombia recibe unos recursos importantes por parte de los Estados Unidos, no solamente en sino también recursos económicos y en fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal, pero Colombia tuvo que invertir 10 y 12 veces más. Estos 22 reciben de 12.000, 13.000 millones de dólares por parte del gobierno norteamericano en ayuda directa. Pero Colombia ha tenido que invertir 10 veces eso, cerca de 150 millones de dólares en estos 22 años, tanto a las Fuerzas Armadas como a la justicia, para enfrentar precisamente la criminalidad. Y ahora seguimos teniendo graves problemas en materia de seguridad en Colombia. Hugo, sin dar nombres, para obviamente no comprometer tu trabajo porque tú eres asesor, ¿has visto alguno de los candidatos que cumplan con lo que se necesita para este gobierno, que será por 1 año y 6 meses, para lograr por lo menos bajar en algo esto que estamos viviendo, esta locura? Pues ha habido manifestaciones, generalmente en esto se están extremos, y los extremos es que suele suceder que, por un lado, algunas personas consideran que no, que esto es un problema de pobreza, y mientras que no haya inversión en educación, en salud, en desarrollo social, vamos a tener todo. Tenemos problemas con la comunicación. Pero ha sido claro, Hugo. Ha sido clarísimo. Y es relevante resaltar que la inversión que hay que hacer en seguridad en este país, no podemos quedarnos en ese 8%. Pero no podemos solos. Sí. No podemos solos. Por supuesto. Ya no podemos hacer las cosas solos, no tenemos los recursos. El candidato a la presidencia, Otto Sonnenholder, nos dijo que se necesitan 800 millones de dólares. Y seguramente no llegamos ni a la mitad de la mitad. Entonces, si no tenemos recursos de Estados Unidos, porque esto tiene que ver con el tráfico de droga que se exporta a Estados Unidos y Europa. Si Europa y Estados Unidos no nos ayudan, esto puede seguir de largo.